Saludos cordiales a todos los participantes de este cuarto Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea. Mi nombre es Jerickson Suárez y soy profesor adscrito al Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ubicada en Venezuela. Pero les traigo una ponencia titulada La Wiki como recurso digital para la construcción de espacios de aprendizaje virtuales y colaborativos en matemáticas. Iniciaremos hablando acerca del papel que desempeñan las TIC en los contextos educativos actuales. Entre otras cosas, las tecnologías, el uso de las tecnologías de información y comunicación han promovido nuevos modelos y teorías de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo el conectivismo, la teoría del conectivismo propuesta por Siemens, novedosas formas de presentación de los contenidos, nuevos esquemas de planificación y la aplicación de métodos de evaluación innovadores. Todo esto a su vez implica que los docentes se apropien de esos conocimientos en el marco de su formación profesional para poder utilizar las tecnologías de manera idónea desde el punto de vista educativo. Específicamente dentro del marco de la educación matemática y los aportes o las ventajas de las TIC, tenemos que el NCTM refiere que el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática es una herramienta considerada hoy en día fundamental. El material de matemáticas al que se puede acceder es útil para atender la diversidad en nuestras aulas. Asimismo, se facilita la diversidad de representaciones de objetos matemáticos, se favorece la interacción entre los estudiantes y el contenido matemático a través de recursos y escenarios digitales que facilitan el experimentar, el simular y el explorar, entendiendo estas como algunas de las eh, competencias, tareas, actitudes que debe desarrollar cualquier sujeto que estudia matemática, entre otras competencias. Además de promover el trabajo, de facilitar el trabajo colaborativo en áreas como la resolución de problemas matemáticos, que es considerada, pues, digamos, la tarea fundamental dentro de esta disciplina. Además, facilita la generación y la difusión de contenidos desde una perspectiva mucho más activa, considerando eh, eh, prácticamente todos los sentidos, el auditivo, el kinestésico, el visual, a través de las distintas herramientas y plataformas digitales con las cuales hoy en día. Desde el año 2017, la universidad en la que trabajo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es una universidad venezolana especializada exclusivamente en la formación de docentes, implementó un nuevo diseño curricular. El diseño curricular en el caso de matemática y en el caso de la mayoría de los perfiles de egreso de este nuevo plan de estudio está compuesto por tres componentes: el componente de formación docente, el componente de formación profesional específico, es decir, el de la disciplina, y el componente de formación contextualizado. Envueltos estos componentes a través de unos ejes transversales y unos ejes curriculares. Dentro de los ejes curriculares destaca específicamente el eje curricular TIC, el cual pretende, entre otras cosas, la incorporación a la formación docente en las distintas especialidades del uso y el abordaje de la tecnología educativa. En este contexto, eh, este nuevo diseño curricular está contemplado desde las competencias, desde el desarrollo de competencias, y algunas de las competencias que están relacionadas con el uso de las TIC que deben desarrollar los profesores en general se encuentran que producen materiales de enseñanza centrados en el aprendizaje, en los cuales se evidencia la integración de la realidad social, educativa y comunitaria mediante el uso racional de las TIC con énfasis en los procesos. También gestiona el conocimiento creando objetos de aprendizaje que respondan a las necesidades de formación del ciudadano, apoyados en las TIC mediante la planificación, diseño, ejecución y evaluación de estrategias que combinen las nuevas formas de presencialidad. Como competencia específica para el caso de matemática, una de las habilidades y destrezas y conocimientos que debe poner en práctica un profesor bajo esta formación
de este diseño curricular es la de que crea escenarios en enseñanza de la matemática apoyados en las TIC mediante el diseño, planificación y evaluación de estrategias que combinen presencialidad y virtualidad para promover el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Como les mencionaba, bueno, el eje, eh, los ejes curriculares que componen a la nueva formación del profesor son tres: el eje curricular TIC, el eje curricular investigación y el eje curricular práctica profesional. En este caso pues nos concentramos en el primer eje curricular, que tiene entre otras, cuya concepción es la de fomentar la toma de la conciencia referente al manejo de los instrumentos y medios tecnológicos en ambientes pedagógicos. Los el eje curricular se diluye a lo largo de toda la formación profesional, que es de aproximadamente 4 años, y tiene 4 momentos. Por eso se denominan eje curricular TIC 1, TIC 2, TIC 3 y TIC 4, que están ubicados en los periodos académicos primero, tercero, quinto y séptimo. El, la experiencia de aprendizaje o de formación que les narro en este momento se desarrolló en el eje curricular TIC 1, que tiene como propósito la identificación de las características, usos y oportunidades que ofrecen las herramientas tecnológicas en los procesos educativos, con énfasis en la búsqueda y manejo de información. Los contenidos esenciales que están contemplados, bueno, acá aparecen algunos de ellos: la alfabetización tecnológica, el uso de paquetes informáticos, la aplicación de modalidades educativas y la valoración del uso ético de las tecnologías. En el contexto de esta experiencia o de esta sistematización de experiencias educativas, nosotros nos concentramos específicamente en los contenidos vinculados a la aplicación de modalidades educativas, haciendo énfasis en el manejo de las plataformas tecnológicas y de las redes sociales. Otro elemento tiene que ver con las competencias específicas que se deben desarrollar en este eje curricular en su primer nivel. Entre las competencias, obviamente vinculadas de alguna forma con las mismas, con los contenidos esenciales descritos en la tabla anterior. Acá nosotros hacemos un énfasis en el desarrollo de esta experiencia, en el reconocimiento y manejo de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas, al pretender incorporar el uso de las TIC para mejorar la formación de los docentes y complementar la formación docente en el contexto de la especialidad de matemáticas. Asimismo, fueron desarrolladas otras competencias y fueron abordados otros contenidos con otro tipo de experiencias educativas similares a las que le narro a continuación. Las wikis pueden ser vistas como una tecnología educativa disruptiva, ya que de alguna manera rompe con la estructura unidireccional de la mayoría de las aplicaciones web que existen actualmente, ya que otorga derechos simétricos a todos los participantes, que basa su éxito en la actividad colectiva y de reflexión y comunicación y en la autoorganización de la comunidad. Específicamente en el caso del uso de la wiki en el campo educativo, pues son considerados como espacios de comunicación para el desarrollo de un tipo de alfabetización tecnológica que se denomina crítica colaborativa y creativa, y que va más allá del mero dominio instrumental de las herramientas digitales. Considerando los contenidos esenciales, pues el uso de las wikis y sus usos educativos eran uno de los elementos que iban a ser abordados dentro del eje curricular TIC 1. Es por ello que nos preguntamos acerca de cómo podría favorecerse la formación inicial de profesores de matemática a través del uso de las wikis, lo que a su vez nos condujo al siguiente objetivo: construir espacios de aprendizaje colaborativos en un contexto de formación de docentes en matemática mediante la construcción de wikis. Sustentaremos ahora, para el logro de este objetivo, teóricamente nos sustentamos en el trabajo colaborativo, el cual contempla, en el caso específico de matemática, es utilizado para la resolución de problemas, para el estudio de los significados del lenguaje matemático, para los modos en que pueden hacerse conjeturas y de razonamiento, para la producción de ideas y de conocimientos nuevos, y para entender diversas y complejas situaciones e informaciones, entendiendo que esa visión de que la matemática es solamente desarrollada de forma individual, de forma aislada por una persona encerrada en un cuarto, en un lugar, no es realmente o no del todo coincide con la realidad acerca de cómo se construye hoy en día las distintas, o cómo han venido evolucionando las distintas corrientes y teorías matemáticas.
Específicamente la wiki, pues sabemos que está dentro del marco del movimiento de la web 2.0 o como algunos la denominan X.0 para no hablar de la 3, de la 4, de la 5 y generalizar este constructo muy utilizado en la actualidad. Eh, Entre otras cosas, bueno, la palabra wiki procede del idioma hawaiano, significa rápido, es acuñado, es una terminología acuñada por Ward Cunningham eh, en el año 1995, que es cuando aparece en esencia o cuando la mayoría coinciden en que aparece la primera wiki en la web y además son un ejemplo clásico del apoyo y del trabajo colaborativo. Una wiki es aparentemente una página web más. La diferencia fundamental es que en este caso permite que quienes la usan puedan editar y agregar contenido en distintos formatos, imágenes, videos, audios, podcasts, etcétera. Esta es la gran diferencia con el uso del movimiento de la web 1.0. En este caso se trata de romper con las barreras tradicionales de la posición de que quien está detrás de la computadora es una persona solamente consumidora de información pero no la genera. En este caso el movimiento de la web 2.0 es específicamente rompe con esta visión y dice los usuarios pueden ser capaces de producir y generar también conocimiento e información. A diferencia de los blogs, las wikis rara vez están organizadas cronológicamente y por el contrario se organizan por el contenido y el contexto alrededor de las ideas y conceptos que van surgiendo y suelen estar en un estado de permanente flujo. Por eso, por ejemplo, creemos que el uso de las wikis es una de las herramientas más poderosas o con mayor potencial dentro del contexto educativo. La rapidez inherente a toda wiki proviene del hecho de que los procesos de lectura y de edición están combinados. Las entradas están normalmente incompletas o no revisadas y los autores pueden dejar deliberadamente huecos esperando que alguien los rellene posteriormente. En este caso, esto también fue muy tomado en cuenta mucho para el diseño de la experiencia formativa que se narra más adelante y además se reconoce a través de esta característica el potencial didáctico que tiene esta herramienta digital. Además, hoy en día, específicamente dentro del ámbito de la educación, es posible tener ciertos controles con respecto al manejo de las wikis, como manejar el acceso restringido, considerar las wikis como un espacio privado para trabajar en entornos más aislados, como por ejemplo en un salón de clase, en una universidad o en entornos, digamos, de mayor control. Se les puede establecer estructura y organización jerárquica y además hoy en día se encuentran integrados a sistemas de gestión de contenidos como por ejemplo Moodle, como por ejemplo redes sociales como Edmodo y otros entornos virtuales o plataformas virtuales de aprendizaje, lo que las hacen mucho más vinculadas entonces como herramienta. A continuación, algunos de los usos que se le puede dar a wikis en el aula, por ejemplo, para resúmenes y esquemas de lo tratado en clase, para la colaboración en las notas o apuntes tomados en los cursos, para la introducción y discusión de conceptos, para el desarrollo de proyectos, para compartir y socializar lo aprendido y también como una herramienta de evaluación, por ejemplo, a través del desarrollo de algún portafolio. Específicamente en el caso de la matemática, pues se puede crear una wiki, por ejemplo, para el estudio del cálculo o la resolución de problemas en clase, entendiendo el concepto real de problema matemático. Una wiki que se puede estructurar por materias o por áreas en las que los alumnos compartan y vean los diferentes contenidos asociados. Wikis en los que se puedan desarrollar discusiones o debates acerca de las aplicaciones de la matemática a la cotidianidad o a problemas reales y contextualizados. Y wikis, por ejemplo, relacionados con la historia de la matemática y con el uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Estos dos usos son específicamente los que nosotros desarrollamos a lo largo de la experiencia, de la sistematización de experiencias de aprendizaje que les traemos. Un elemento clave tiene que ver también con respecto a la evaluación del trabajo en una wiki. ¿Qué elementos considerar para evaluar en el desarrollo de una wiki? Bueno, algunos de ellos, por supuesto, no son exhaustivos, destacan el esfuerzo colaborativo y la valoración entre pares, es decir, cuáles son los aportes y cuál es el apoyo que se tiene a la hora de trabajar con una wiki, el atractivo visual de la aportación, qué tan relevante es, cómo está presentado, cómo está organizado, la organización y la estructura de la misma wiki que se vaya construyendo, el uso de los enlaces, referencias y fuentes fidedignas para
colocar la información, eh, la originalidad del contenido de las contribuciones y algunos aspectos como ortografía, gramática, puntuación y la finalización de las tareas asignadas en el caso en donde esto esté contemplado en el trabajo inicial o en la propuesta inicial de uso de la wiki. También existen algunos problemas y algunas soluciones que se plantean al manejo de las wikis en el contexto educativo. Una de ellas es el vandalismo en el contexto de una wiki. En este caso se trata, es posible, como todos pueden editar, pues es posible que alguien pueda de manera equivocada o intencional borrar todos los aportes y todas las contribuciones hechas, agregar contenido inapropiado, ofensivo o agregar contenido que adrede sabe que es falso para poder generar algún tipo de confusión. Esto fácilmente se puede, hoy en día se puede controlar, sobre todo en aspectos educativos o en contextos áulicos, porque cuando se puede trabajar con una wiki con acceso restringido y además es posible evidenciar llevar un control y un registro de un historial de todas las contribuciones y aportes que se han hecho. Otro tiene que ver con el riesgo de perderse entre tantas opciones y posibilidades, sobre todo cuando los estudiantes no son o no están familiarizados con este tipo de estrategias o con este tipo de herramientas digitales. Cosa que, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la experiencia que llevamos a cabo, pues sucedió, porque los estudiantes no tenían ningún tipo de relación con el trabajo a través de una wiki. En este caso, esto se puede hacer o se puede solventar esta situación a través de la creación de algunas páginas de apoyo dentro de la misma wiki que permitan orientar el uso de la wiki y el manejo, la construcción o la redacción o elaboración de la contribución por parte de los estudiantes. Y finalmente otro elemento clave que hay que atender tiene que ver con el plagio y los derechos de autor, que además es un tema sumamente debatido hoy en día en el contexto de las redes y específicamente del uso de la internet. Y en este caso, bueno, es posible identificar los procesos de plagio, de clonación y de distintos y la duplicación de contenido, esto mediante la revisión de estas fuentes por parte del docente o de los encargados de la wiki. Metodológicamente se trata de una sistematización de experiencias educativas, la cual es concebida como una interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Ahora bien, ¿por qué sistematizar este tipo de experiencias educativas? Bueno, es importante porque facilita el comprender en profundidad cuáles fueron los aspectos relevantes y no relevantes de nuestras prácticas educativas y de nuestras experiencias llevadas a cabo. En consecuencia, esto nos conduciría a plantearnos o a replantearnos nuevas formas de mejorar y este tipo de actividades. Em, Llevamos a cabo la sistematización de la experiencia en tres etapas. La primera, la fase de inicio donde se delimitaron los objetivos y los objetos de la sistematización. La segunda fase, que es la de mayor peso, que es la fase del desarrollo o despliegue de la sistematización en la que se recopila, ordena, clasifica, analiza e interpreta la información recopilada de la experiencia, obteniendo reflexiones acerca de lo acontecido. Y una tercera fase, el que consiste en la socialización y comunicación de la experiencia y los resultados, producto de esa fase. Por ejemplo, bueno, estamos trayéndoles esta potencia. El contexto del desarrollo de la aplicación o el desarrollo de esta experiencia, pues es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ubicada en Venezuela, que está conformada a su vez por 8 institutos universitarios pedagógicos. Específicamente, la experiencia se desarrolló en el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, ubicado en la ciudad de Maracay. Se trabajó en el departamento de matemática, específicamente con la sección 1, conformada por 8 estudiantes nuevos ingresos de la especialidad de matemática y quienes desarrollaron el eje curricular TIC 1. Aquí, bueno, empezamos a presentar específicamente la experiencia. Se trabajó a través de un blog, a través de la creación de un blog denominado TIC y Aprendizaje de la Matemática, en el que se fueron desarrollando todos los elementos relacionados con el eje curricular. Una de las primeras, una de las actividades vinculadas precisamente fue la presentación de las wikis. En este caso se hizo una descripción, una presentación, una introducción de lo que son las wikis, sus usos educativos. Se hicieron algunas preguntas que fueron debatidas en el contexto del mismo blog. Además, se dejaron enlaces a algunos vínculos
se incluyeron también algunos videos, se dispuso de algunos documentos clave para llevar a cabo un debate acerca de qué son las wikis, cuál es su papel dentro del contexto educativo y cómo poderlas utilizar específicamente dentro del ámbito de la enseñanza de la matemática. Y a partir de allí surgió la posibilidad de trabajar wikis para dos elementos específicos, uno relacionado con la historia y uno relacionado con el uso de las herramientas TIC o las herramientas digitales. Acá seguimos viendo algunos de los recursos digitales utilizados para la discusión con respecto a el papel de las wikis en el contexto educativo. Se utilizó Wikispace, la plataforma Wikispace, la cual lamentablemente en estos momentos fue se encuentra fuera de línea, ya no se pueden crear wikis en esa plataforma. Sin embargo, bueno, existen muchísimas otras posibilidades, pero se había escogido esta porque era bastante intuitiva y sencilla para poderla trabajar. En este caso podemos ver la portada de bienvenida. La wiki o la plataforma donde se desarrollaron las wikis se llama Didáctica de la Matemática con TIC. Tenemos la página de inicio y repito, se desarrollaron dos wikis, una relacionada con TIC y enseñanza de la matemática y uno con la historia de la matemática. Acá se colocan justamente considerando las recomendaciones frente a los problemas que se podían presentar con respecto al uso de la wiki. Acá se colocan entonces una página que no podía ser editada por ninguno de los participantes, solamente podía ser editada por el coordinador o el administrador de la wiki, en este caso el profesor, que soy yo. Donde se explican las instrucciones para la construcción de las wiki y de algunos elementos claves para el desarrollo y del cumplimiento de las normativas y de las pautas establecidas. Acá podemos ver el inicio de alguna de la wiki relacionada con historia de la matemática, aunque no es lo usual, se colocó en el caso de la historia de la wiki se trabajó a través de los personajes matemáticos y cada uno de los estudiantes seleccionó por lo menos un personaje destacado dentro del contexto de la eh, historia de la matemática y lo desarrolló. Se colocó el aporte de la persona o del estudiante que lo iba desarrollando porque a partir de él los demás compañeros debían también hacer ciertas aportaciones. La misma filosofía privó en el caso de la wiki relacionada con el uso de las herramientas digitales aplicadas al campo de la matemática. Acá podemos ver una de las ventajas que tiene el uso de estas plataformas que se crean wiki es que permite controlar, por ejemplo, para el docente, evidenciar cuáles páginas se han creado, cuáles son los mensajes o chats que se han dejado, cuáles han sido los comentarios, los archivos que se han subido, cuáles son los miembros, cuáles son las etiquetas y cuáles han sido las modificaciones que se han venido haciendo. Entonces esto facilita mucho el trabajo de evaluación o de valoración de los aportes que han tenido que hacer los estudiantes. Acá podemos ver, por ejemplo, una de las entradas realizada por una de las estudiantes. Fíjense que en este caso relacionado con las TIC, ella habló del GeoGebra. Algo que se solicitó era que se incluyeran referencias y que se hicieran interpretaciones de los contenidos que se fueran colocando allí. Entre algunas de las herramientas digitales que se colocaron o que fueron desarrolladas en la wiki se encuentra GeoGebra, YouTube como herramienta educativa para la proyección de videos específicos en matemática, el uso del Facebook para la discusión de temas matemáticos y la identificación de algunas herramientas digitales como apoyo al proceso de cálculo en la resolución de problemas matemáticos. En el caso de la wiki de la historia de la matemática, acá se colocan algunos de los personajes, casi todos los personajes que fueron desarrollados por los estudiantes. Algo que se hizo, que fue bien interesante, es que los estudiantes iban seleccionando los personajes según su interés, pero sí tenían que colocarlos de manera de aparición cronológica, es decir, ellos tenían que hacer una comparación con los personajes que ya estaban ubicados para ver en qué parte se deberían colocar ellos la publicación del personaje que ellos iban a anexar, de tal manera que ellos pudiesen ver una línea evolutiva dentro de la aparición de los personajes en la historia.
Bueno, finalmente algunas reflexiones preliminares producto de la sistematización de la experiencia, pues a través de la wiki se registraron un conjunto importante de interacciones, aportes que favorecieron la construcción colaborativa del conocimiento matemático requerido por los futuros profesores. A través de esta experiencia se reconoce, entre otras cosas, el papel social de la matemática a través de su historia. Hay que recalcar que estos son estudiantes nuevo ingreso y que por lo tanto tenían poco contacto con el uso de con la historia de la matemática. La valoración entre pares es un aspecto a resaltar. El reconocimiento de algunas herramientas digitales como apoyo a su formación matemática, pues la mayoría las desconocían. Atender circunstancias de plagio y derechos de autor, que fue algo que se presenció a lo largo de todo el desarrollo y la construcción de las wikis, sobre todo al inicio. Después se tuvo que hacer un proceso de reflexión con respecto, porque en la mayoría de los casos no lo hicieron adrede, sino que no veían mal copiar algo que estaba en internet y pegarlo allí y no dar los reconocimientos del caso, además que dejaban de lado los procesos de interpretación, de reflexión o de paráfrasis o de profundizar los conocimientos que ellos habían tomado. Por lo tanto, existe una tendencia a copiar y pegar que al final fue solventada. Atender la revisión y la consulta de las fuentes fidedignas y confiables. Muchas veces los estudiantes se dedicaban a ubicar información en la wiki que era tomada de cualquier página web o de cualquier sitio web de estos que primero les aparecían cuando ellos revisaban Google, porque desconocían realmente algún tipo de plataforma de información específica de matemática que fuese fidedigna. Entonces también se tuvo que hacer un proceso de revisión de estas fuentes y de darles algunas indicaciones de en qué sitios poder conseguir cierto tipo de información. Ubicar estos sitios web de referencias para la búsqueda de información y así garantizar la mayor cantidad de eh, contenido valioso y verdadero dentro de la wiki. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Finalizo con un pensamiento de Marcus du Sautoy. Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar. Es un lugar extraordinario y merece la pena pasar el tiempo allí. Muchas gracias por su atención.